Izuku había estado en el campus de Yuei varias veces antes de su primer día oficial de clases, pero nunca había tomado el tren allí. Nunca antes había hecho el viaje allí solo. Aizawa y Hisashi le habían deseado suerte la noche anterior, y aunque ambos volverían a cenar a su casa para escuchar todo sobre su primer día, Izuku no pudo evitar desear haber podido ir con ellos a la clase el primero. Mañana. Hisashi, como era su tradición anual antes del primer día de clases, se había quedado en casa de Aizawa. Hubiera sido tan fácil encontrarlos allí o antes de ir al campus. Sin embargo, eso habría derrotado el propósito de mantener su tutoría en secreto. Aizawa probablemente también lo habría dejado quedarse, incluso si eso significaba entrometerse en sus tradiciones anuales, pero Izuku se había negado a preguntar. Necesitaba hacerse un lugar en Yuei. No podía esconderse detrás de Aizawa y Hisashi, especialmente si estaba tratando de mantener en secreto su conexión con los dos. Así que entrenar fue, incluso si Izuku pasó todo el viaje pensando en todas las formas en que este día podría ser contraproducente en su rostro. Ser el único estudiante sin peculiaridades en el programa de héroes le había parecido increíble cuando en realidad no tenía que asistir a clases, pero ahora que la distracción de su familia se había ido, los mismos problemas de la noche anterior corrieron en círculos en su mente mientras el tren traía cada vez más cerca de los terrenos de la escuela. Aizawa había hecho todo lo posible para preparar a Izuku para este día, continuaría trabajando con él fuera de las clases, pero el objetivo del programa de Yuei era presionar a los héroes potenciales tan fuerte como pudieran para prepararlos para el trabajo profesional, e Izuku lo haría. No se excepto de eso simplemente porque comenzó con una desventaja. Estos serían los 3 años más difíciles de su carrera escolar, y tuvo que hacer todo lo posible para que todo contara. Tirando de la cadena alrededor de su cuello que contenía los encantos que Hisashi le había dado antes de las manifestaciones, Izuku se apartó de las preguntas interminables centradas en la conversación que había tenido con Aizawa antes de que los dos maestros se fueran a pasar la noche. Hisashi había estado por el pasillo explicando a Inko su nueva teoría sobre el drama que habían estado maratonando cuando Aizawa lo había apartado. Por un momento simplemente se habían empezado el uno al otro, los ojos de Aizawa estaban cubiertos por su largo cabello. Izuku agradeció una vez más el recordatorio de que la comunicación era algo con lo que su mentor todavía luchaba. Era otra cosa, además de su instinto de lanzarse de cabeza en peligro por el bien de los demás, lo que les había permitido conectarse durante los últimos 2 años. Izuku esperó, observando, mientras Aizawa reunía sus pensamientos, su expresión aún característicamente en blanco hasta que dudó, solo por un segundo, antes de comenzar a hablar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lo suficientemente suaves como para que solo Izuku pudiera escuchar, aunque dudaba que Inko y Hisashi estuvieran intentando escuchar a escondidas. Los dos no podrían haber sido más obvios en su intento de dar espacio a Izuku y Aizawa si lo intentaran. No necesitas preocuparte por el mañana, Izuku, dijo Aizawa. Has trabajado duro para esto. Te lo mereces. Izuku no negaría que había trabajado duro. Todo lo que había hecho durante los últimos 2 años había sido moverlo hacia ese objetivo. Para merecerlo. Pero tener una oportunidad y ganarla eran dos cosas muy diferentes, y a los ojos de sus compañeros de clase, ¿qué había hecho para merecer esta oportunidad? Nada que pudieran ver ese primer día. Susurros y rumores siempre habían sido parte de la escuela para él. El niño peculiar que quería ser un héroe. El chico peculiar que simplemente no sabía cuándo dejar de fumar. ¿Era así como siempre iba a ser? Hace mucho tiempo, Izuku había dicho que no dejaba que las palabras de otras personas lo definieran, y había sido la verdad. Sin embargo, eso no significaba que sus palabras no lo afectaran. Que sus burlas no se engancharan en alguna parte oculta en su mente esperando los momentos en que casi había olvidado el dolor de surgir como un recordatorio inoportuno de todas las razones por las que no había sido suficiente en sus ojos. Sabía que era estúpido dejar que sus palabras llegaran a él después de todo lo que había pasado, pero su confianza en sí mismo solo parecía aparecer cuando miraba a villanos o héroes cuyos egos eran tan ridículos como sus falsas barbas. En los momentos tranquilos, luchó para reunir ese mismo nivel de sentimiento. Aizawa había visto la duda en su rostro y colocó ambas manos sobre sus hombros. Te lo mereces, repitió, una lenta y amplia sonrisa se extendió por su rostro. ¿Crees que habría estado perdiendo el tiempo estos 2 últimos años si no lo hubieras hecho? Pero que sí. Detente. No hay hipótesis esta noche. La sonrisa de Aizawa volvió a caer, su expresión se volvió seria una vez más cuando Izuku todavía estaba inquieto frente a él.
Las cosas serán diferentes una vez que comiencen las clases. Será más difícil y tendrás que lidiar con personas que se preguntan por qué estás allí, pero no estarás solo. Todos y cada uno de esos estudiantes tienen que probarse a nosotros mismos, a sus compañeros de clase, a ellos mismos. Tus compañeros de clase pueden tener la ventaja en cuanto a sus peculiaridades, pero no he invertido tanto en ti para dejarte ir solo ahora. Hisashi no va en cualquier lugar. Una vez me dijiste que no necesitabas un capricho porque sabías cómo pensar, cómo ver a la gente, cómo separar sus debilidades y tenías razón. Aizawa lo empujó suavemente en el pecho mientras hablaba, un peso físico agregado a la pesadez en su tono. Estás entrando en esto con más conocimiento y experiencia que cualquiera de tus compañeros de clase. Recuerda eso y no pienses por un segundo que no mereces esto. Todo había parecido tan simple en el momento en que Aizawa había hablado, pero todo lo que le había llevado unas pocas horas de sueño inquieto y un uniforme escolar para eliminar la confianza de que las palabras de Aizawa le habían convencido. Arriba, el nombre de su parada pasó, e Izuku recogió su bolso del suelo. La mochila Eraserhead que había llevado durante los últimos 2 años fue reemplazada por un negro sólido. Tirando de la cadena todavía debajo de su camisa, Izuku respiró hondo. Yuei podría ser la escuela más competitiva del país, pero todavía era solo una escuela con estudiantes que estaban tan preocupados como él. No había razón para entrar en pánico antes de que tuviera que hacerlo. Los medios de comunicación abarrotaron la barrera alrededor de la puerta principal de Yuei. Izuku retrocedió al borde de la multitud observando el caos, contento de haber planeado llegar lo antes posible. La cobertura de noticias del primer día de Yuei siempre había sido algo que había esperado en el pasado, pero realmente no había considerado cómo era al otro lado de la cámara hasta que lo admitieron. Como la mejor escuela de héroes en el país, todos estaban interesados tanto en los estudiantes que regresaban como en los primeros años que tratarían de dejar su huella. Nunca fue demasiado temprano para comenzar a discutir el famoso festival de deportes de Yuei y nadie quería perderse un vistazo del estudiante que eventualmente se llevaría a casa el campeonato. Izuku sabía que Netsu habría podido despejar a la multitud si hubiera querido también, pero Yuei necesitaba la publicidad y la mayoría se rendiría al final de la primera semana de todos modos. Sin embargo, hacer que llegar a clases fuera un poco complicado, e Izuku deseaba que se le hubiera permitido tomar una de las otras entradas. Aizawa había tratado de pelear contra Netsu en eso, pero el director había sido inflexible. Todos tomaron la puerta principal la primera semana de clases. Mientras nadie resultó herido, no vio el problema de dar a los medios un poco de lo que querían. Mientras fomentara sus objetivos, por supuesto. Izuku podía ver su punto, en cierto modo, pero la multitud reunida fuera de las puertas parecía un poco excesiva. Realmente Netsu esperaba que sus estudiantes se abrieran paso hasta la guardia para mostrar su identificación. Quizás quieras moverte, chico, dijo una voz a la izquierda de Izuku. Sorprendido, Izuku se giró para ver a un periodista sonriéndole, con un pequeño cuaderno debajo del brazo. ¿Qué? Izuku había esperado que si se mantenía lo suficientemente alejado de la multitud no lo notarían hasta que estuviera listo, pero aparentemente no había sido el único en pensar en eso. Solo los aficionados estarían tan cerca de la barricada, continuó el periodista. Pero incluso ellos seguramente lo notarán eventualmente. Ese uniforme no te está haciendo ningún favor, Midoriya Izuku, y el resto de esos buitres no serán lo suficientemente amables como para advertirte antes de que ataquen. Esta fue exactamente la razón por la que Izuku no pudo haber ido a la escuela con Aizawa y Hisashi esta mañana, pero Izuku aún deseaba que estuvieran allí para ayudarlo a navegar en este inevitable campo minado. ¿Tú sabes quién soy? Claro, se encogieron de hombros. Hago mi tarea a diferencia de algunas personas. Midoriya Izuku, la misteriosa estudiante de recomendación. Nadie sabe quién es tu patrocinador y nadie parece saber cuál es tu peculiaridad. Netsu parece especialmente tenso sobre el tema. La sonrisa se volvió aguda. ¿Quieres hacer un comentario? Izuku una vez más se sintió aliviado por la paranoia de Aizawa porque a pesar de que no habían planeado para esta situación exacta, emboscados fuera de las puertas el primer día de clases, la historia oficial había sido taladrada en su cabeza lo suficiente como para poder responder sin dudarlo. Mi patrocinador desea permanecer en el anonimato debido a problemas de seguridad. En cuanto a mi capricho, no hay uno en la lista porque no tengo uno. Sin embargo, también debería haber sido incluido en mi archivo. Oh, lo era, pero estoy seguro de que puedes entender mi necesidad de verificar que la información sea precisa. Confía, pero verifica y todo eso.
El periodista hizo una pausa, mirando a Izuku desde el borde de las gafas de Karei. Apuesto a que es una historia interesante sobre cómo lograste obtener recomendaciones. Yuei es conocido por tomar solo lo mejor de lo mejor. Todavía soy un estudiante, dijo Izuku, alejándose del periodista y dirigiéndose a la multitud reunida alrededor de las puertas de Yuei, y no creo que se deba hablar conmigo sin un representante de la escuela presente. O mi tutor. Ahora, si me disculpa, necesito llegar a clase. Llegar tarde el primer día del año probablemente no sea una gran idea. Izuku se volvió pero el periodista lo agarró del brazo antes de que pudiera alejarse, empujando una tarjeta de presentación en su mano. Pareces un niño inteligente, y tienes que tener algún tipo de habilidad para llegar hasta aquí. No necesito decirte el tipo de crítica que enfrentarás mientras estés aquí. Eso ayudaría si tuvieras un amigo en los medios de comunicación en caso de que las cosas vayan al sur. Cuando las cosas vayan al sur. La fama de los héroes profesionales es una cosa voluble, Midoriya Izuku, y no a todos les gusta la forma en que funciona el sistema peculiar actual. No estoy pidiendo una exclusiva, solo, tenlo en cuenta. Y buena suerte. Metiendo la tarjeta en el bolsillo delantero de su bolso, Izuku se volvió sin decir una palabra más. Tendría que contarles a Aizawa y Hisashi lo que había sucedido, pero por ahora necesitaba descubrir cómo atravesar la multitud antes de que llegara realmente tarde. Ni siquiera obtendría un pase si realmente llegara tarde a la clase de Aizawa. Pelear a través de los medios y llegar al campus tomó todo el tiempo que Izuku había esperado. Cuando llegó al edificio principal donde se realizarían la mayoría de sus clases, solo tenía unos minutos para llegar a su clase. Era bueno que hubiera estado en el campus antes o tal vez nunca lo hubiera encontrado a tiempo. La puerta del aula todavía estaba abierta, un zumbido de voces audibles desde el pasillo. Aizawa claramente no había entrado en la habitación todavía, pero conociéndolo, querría asegurarse de que su entrada fuera lo más dramática e impactante posible. La gente siempre se preguntaba cómo funcionaba la amistad entre el héroe tranquilo y Hisashi cuando parecían personalidades tan opuestas, pero Izuku había estado cerca de ambos lo suficiente como para saber que eran más similares de lo que a cualquiera de ellos le gustaba mostrar. Ya sea que la marca particular de dramatismo de Aizawa siempre haya existido o si él la haya adquirido de Hisashi, Izuku no podría estar seguro, pero el efecto fue el mismo. No era probable que sus compañeros de clase olvidaran su primera reunión de aula durante mucho tiempo. Deteniéndose justo afuera de la puerta, Izuku cerró los ojos y respiró hondo. Finalmente estaba en Yuei, finalmente a punto de encontrarse con sus compañeros de clase. Todo lo que había estado haciendo durante los últimos 2 años había llevado a este momento. Tantas cosas dependían de este momento, de su primera impresión, de sus compañeros de clase, de... ¿Estás perdido? Una voz dijo detrás de él. Puedo ayudarte a encontrar a dónde vas si lo necesitas, pero estás bloqueando el pasillo. Otros estudiantes necesitan poder llegar a sus clases. A pesar de la oferta de ayuda, las palabras sonaron frías. Este no podría ser uno de sus compañeros de clase, ¿verdad? Izuku no quería pensar en todas las formas en que esta conversación podría terminar causándole problemas en el futuro. De hecho, todo lo que quería hacer era pasar los nervios y entrar a su salón de clases. Desafortunadamente, no responder probablemente tendría el mismo resultado que cualquier inquietud inducida por la ansiedad que sabía que caería tan pronto como se diera la vuelta. Eso realmente no es necesario, comenzó Izuku. Lamento haberte bloqueado el camino. Este es mi salón de clases. Se giró, retrocediendo lentamente hacia la puerta abierta. Solo estaba, preparándome, ¿sabes? Gran día, momento importante. Saborear el último descanso antes de lo que sea que nos arrojen hoy. No quise interponerme en el camino. La persona detrás de él era definitivamente un estudiante y no un maestro como había estado esperando. Un primer año por lo que parece. Miró a Izuku a través de un par de lentes cuadrados, su expresión sería. Por la forma en que se encontraba al borde del pasillo, con la espalda recta y los ojos entrecerrados, Izuku tuvo la impresión de que estaba acostumbrado a que lo escucharan. Si eso fue por la fuerza de su peculiaridad o por alguna otra razón, Izuku no tenía forma de saberlo, pero cualquiera que sea la razón, no ayudaría a su situación a convertirse en un enemigo el primer día. Nervios y todo eso, Izuku continuó agachando la cabeza. Soy Midoriya Izuku. ¿También estás en la clase 1, A? El niño inclinó la cabeza y por un segundo su cabello se vio casi azul a la luz. ¿Una manifestación física de su peculiaridad o un truco de la luz?
Debido a la propagación de las peculiaridades, no era raro que las personas tuvieran diferentes colores de cabello que de ninguna manera estaban relacionados con su capacidad, pero a veces podían estar conectados. Sin embargo, ahora no era realmente un momento apropiado para preguntar, considerando la expresión severa en el rostro del niño. Ida Tenya. Y sí, también estoy en la clase 1A. Aunque me alegro de que no estés perdido, la clase comenzará pronto. ¿Me permitirías entrar a la habitación, por favor? Asintiendo, Izuku se apartó dejando pasar a Ida. Realmente lo siento, dijo Izuku nuevamente. Estaré más atento en el futuro. Ida le dirigió una última mirada de evaluación antes de asentir también antes de desaparecer en el aula. Bueno. Así que eso no había salido tan mal como había estado anticipando. Un compañero de clase menos, solo 18 más para conocer. Reuniéndose, Izuku siguió el ejemplo de Ida y entró en el aula. La mayoría de la clase parecía haber llegado ya, dando vueltas sobre sus escritorios mientras esperaban a que llegara su maestra. Algunos de los estudiantes más cercanos levantaron la vista cuando Izuku entró en la habitación, pero rápidamente volvieron a su conversación o miraron su escritorio. Solo 3 de los estudiantes parecían familiares, pero eso era lo que había esperado. Otra desventaja de no tomar el examen de ingreso. No había sido capaz de hacer amigos ni de determinar su futura competencia. Se preguntó si Mei ya había llegado al campus. Ella podría tener tanta experiencia con sus amigos como él, pero él no dudaba de que encontraría un grupo de seguidores rápidamente. La primera persona que Izuku notó fue Bakugou. Se sentó junto a la ventana, un escritorio vacío que Izuku iba a seguir adelante y suponía que era suyo detrás de él. Bakugou se había girado para mirar cuando Izuku había entrado con el resto de ellos, encontrando los ojos de Izuku por un segundo antes de que su mirada se desvaneciera nuevamente, la atención volviendo al patio exterior. Su relación nunca volvería a ser buena, nunca volvería a ser como había sido antes de que la peculiaridad de Bakugou se manifestara y la de Izuku no, pero un año de diferencia le había dado perspectiva. Según la historia de Aizawa sobre el examen de ingreso, podría haber hecho lo mismo para Bakugou. Izuku todavía no tenía idea de cómo manejar su relación con la dinámica cambiada. Si bien nunca volverían a ser amigos, aún tenían que trabajar juntos como compañeros de clase. ¿Bakugou haría referencia a su historia compartida? Izuku no esperaba recibir una disculpa de su antiguo amigo, que podría ser un crecimiento demasiado grande como para esperar de él en este momento, pero incluso reconocería a Izuku. No quería dejar que Bakugou les preparara el escenario, pero Izuku aún no estaba seguro de qué quería exactamente de él. Esperemos que el plan del primer día de Aizawa los mantenga lo suficientemente ocupados como para que tenga tiempo de sentir la situación antes de que tenga que tomar una decisión. Las otras 2 personas eran, por supuesto, sus compañeros estudiantes de recomendación. Nadie le habló mientras se dirigía a su escritorio, por lo que tuvo que asumir que no lo reconocieron como el misterioso quinto estudiante que ingresó sin un examen. Por las miradas no tan sutiles que continuaron siendo disparadas en las direcciones de Todoroki y Yaoyorozu, no tuvieron tanta suerte. Todoroki parecía completamente alejado de los susurros a su alrededor, con los ojos fijos en el cuaderno que tenía delante. No levantó la vista con otros estudiantes que entraron en la habitación, e Izuku tuvo que preguntarse nuevamente si eso fue por nervios o falta de cuidado. Yaoyorozu, por otro lado, le sonrió a Izuku cuando notó que él la estaba mirando. A pesar de no hablar con ella durante la manifestación, ella le dio una pequeña manera que él rápidamente regresó. Cuando Izuku se acercó al escritorio detrás de Bakugou, vio su nombre escrito en la parte superior en el ordenado guión de Aizawa. Su mentor no habría puesto a Izuku por Bakugou de buena gana, por lo que este tuvo que haber sido otro movimiento del director. Esperaba no tener que pasar los próximos 3 años equilibrando su trabajo escolar con averiguar las pruebas y trampas que Netsu le había puesto. Si esta decisión se había tomado para probar a Izuku o forzarlo a él y a Bakugou a resolver cualquier problema que quedara entre ellos, estaba seguro de que Aizawa no había apreciado la interferencia. Izuku predijo algunas listas de asientos reorganizadas en el futuro cercano de cualquier manera. Bakugou no levantó la vista ni habló cuando Izuku se sentó e Izuku no intentó iniciar una conversación por su cuenta. Tendrían que hablar en algún momento, eso era inevitable, pero cuanto más tiempo pudiera posponerlo, mejor. Izuku acababa de comenzar a desempacar su bolso cuando alguien más entró a la habitación gritando Bakugou-kun. Izuku levantó la vista para ver a una chica con el pelo corto y castaño y una expresión brillante saludando al niño frente a él.
cerró la puerta detrás de ella cuando entró, dirigiéndose directamente hacia ellos. Izuku apenas tuvo la oportunidad de preguntarse si esta era la chica del examen, tenía que serlo. ¿Por qué otra razón parecía no tener miedo de la expresión cerrada en la cara de Bakugou? Antes de estar a su lado, Uraraka, fue todo lo que Bakugou dijo en saludo, su voz baja, pero la chica no parecía disuadida. Esperaba que estuviéramos en la misma clase. No tuve la oportunidad de hablar contigo después del examen. No necesitas agradecerme, dijo Bakugou, y ese era un tono con el que Izuku estaba familiarizado. Autosatisfecho con un toque de orgullo. Oh, no iba a agradecerte, dijo Uraraka, con las manos en la cadera. Su expresión se había reducido un poco ante las palabras de Bakugou, pero continuó. Yo también te salvé, después de todo. Creo que podemos llamar a eso incluso. Bakugou resopló. Izuku esperaba que él señalara que no habría necesitado salvar si no hubiera sido por ella, para que él se enojara por lo que ella había dicho, pero él solo la miró. Esperando. ¿Hubo alguna razón por la que quisiste hablar conmigo entonces? Simplemente es agradable ver una cara familiar, eso es todo. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hablar más tarde, ahora que estamos en la misma clase. La campana sonó cuando ella terminó de hablar y Uraraka sonrió. Espero conocerte este año, Bakugou-kun. Todos se dirigieron hacia sus asientos ahora, el murmullo de los susurros se quedó en silencio mientras la atención se enfocaba en la puerta del aula. Uraraka podría haber cerrado la puerta por costumbre, pero Izuku sabía que funcionaría perfectamente para cualquier entrada dramática que Aizawa había planeado para ellos, y luchó por mantener la sonrisa fuera de su rostro. Esto iba a ser divertido.